Perdí las piernas por querer quedarme con la vida de otra mujer, y lo peor fue que casi lo logré. Me llamo Martina Saldaña y nací en León, en una colonia donde las casas guardaban calor, pleitos y vergüenzas. Cuando digo que vengo de abajo, no hablo solamente de dinero. Hablo de crecer oliendo drenaje, aceite quemado y ropa húmeda, con la certeza de que cualquier desgracia podía meterse por la puerta sin tocar. Durante años pensé que lo único valioso que tenía era mi cara, y esa idea fue pudriéndome desde muy joven, adentro. Mi papá murió en un asalto carretero cuando yo era niña, y mi madre, en vez de quedarse quieta un tiempo, se fue pegando al primer hombre que le prometió gastos y compañía. Así llegó Roque Barrera a la casa, con sus botas enlodadas, su aliento agrio y esa manera de mirar como si todo le perteneciera. Al principio yo solo le tenía miedo, pero después entendí que también estaba esperando que yo creciera. Mi madre fingía no darse cuenta de nada, o tal vez le convenía, porque siempre encontró más fácil voltear la cara que ponerme a salvo de ese hombre. En la colonia empezaron a decir, desde temprano, que yo iba a ser peligrosa para otras mujeres y útil para muchos hombres. No lo decían porque me conocieran, sino porque aprendieron a verme como se mira algo que todavía nadie toca. Pero ya despierta codicia. Las muchachas de mi edad me hacían a un lado, y los señores me sostenían la vista demasiado tiempo. Crecí con esa mezcla rara de asco y ventaja, aprendiendo a medir el peligro en la forma en que me miraban. Ahí empecé a torcer por dentro todo lo que después ya no pude enderezar. Roque esperó hasta que yo tuve edad suficiente para defenderme mal. Se metía a mi cuarto cuando mi madre andaba fuera, o fingía dormir detrás de la cortina que dividía la sala. Nunca necesité que me explicaran lo que estaba pasando. Lo supe desde la primera vez que sentí su mano cerrándome la boca. Después vinieron los golpes, las amenazas, los jalones del cabello y una vergüenza tan espesa que me costaba hasta bañarme. Yo seguía yendo por agua, barriendo el patio y sirviendo la comida como si nada, porque en esos lugares una aprende rápido a moverse como si no le hubiera pasado nada. A los 16 años me di cuenta de que algo crecía dentro de mí y sentí un terror distinto, más frío, como si ya no quedara ninguna parte de mi cuerpo que realmente me perteneciera. Roque me llevó a una casa de lámina, en las orillas, donde una mujer me revisó sin mirarme mucho y me hizo acostarme sobre una mesa desnivelada. Yo salí de ahí doblada, sangrando, con fiebre y un olor a yodo barato pegado a la ropa, segura de que me iba a morir esa misma semana. No me morí, pero desde entonces empecé a odiar todo lo que tuviera que ver con ternura, familia, promesa o futuro. Me fui de la casa en cuanto pude caminar sin encorvarme, con una muda de ropa, unas monedas y una rabia que no me cabía completa en el pecho. Pasé semanas durmiendo donde me alcanzara la noche, a veces en azoteas prestadas, a veces en un cuarto de azulejo roto que una señora rentaba por horas. Aprendí a comer despacio para que el hambre tardara en volver y a medir a los hombres en segundos, por los zapatos, el reloj, la forma de pedir copa. Nadie me enseñó a sobrevivir. Fui agarrando mañas como pude. Con el tiempo dejé de moverme al azar y empecé a buscar lugares donde el deseo masculino se volviera torpeza. Me acomodaba en cantinas, salones con música en vivo y terrazas donde los hombres de dinero querían sentirse jóvenes unas horas. No me vendía de frente, les daba confianza, los hacía beber de más, los acompañaba hasta un coche o un hotel barato y, cuando se descuidaban, les vaciaba la cartera o les quitaba algo empeñable. No me enorgullecía ni me daba remordimiento. A esas alturas, yo creía que el mundo solo dejaba dos lugares, el de quien usa y el de quien aprende a no dejarse morir. Después de varios meses pude rentar un cuarto en un edificio viejo, cerca del bulevar, con ventanas que no cerraban bien y un lavabo manchado de óxido. Para cualquiera habría sido un agujero, pero para mí era lo más parecido a tener llave, puerta y silencio. Ahí me di cuenta de que sobrevivir ya no me alcanzaba. Quería salirme de esa parte de la ciudad, comprar ropa sin pensar en empeñarla luego, entrar a un restaurante por la puerta principal y dejar de sentir que lo bueno les pertenecía a los demás. No buscaba amor,
Buscaba salirme de la vida que me había tocado. Empecé a ir a un salón de baile para adultos llamado La Gloria, aunque de glorioso no tenía más que las lámparas doradas y el humo fingiendo elegancia. Ahí se juntaban comerciantes, viudos recientes, parejas de provincia y hombres casados que pagaban por sentirse discretos entre música romántica y tragos caros. Yo llegaba arreglada con lo mejor que podía sostener, caminando como si ese lugar me perteneciera desde siempre. Pronto confirmé, me miraban mucho, me invitaban a sentarme, me ofrecían botellas y promesas vacías, pero ninguno me veía como una mujer para quedarse con ellos. La primera vez que vi a Esteban Luján fue un jueves de lluvia débil. Entró con un saco oscuro, saludó al mesero por su nombre y se quedó de pie junto a la pista, esperando a alguien, sin esa ansiedad de los hombres que llegan a cazar. Pocos minutos después apareció Alma Verduzco, una mujer de rostro sereno, cabello recogido y manos de maestra, de esas que acomodan cualquier cosa sin hacer ruido. No eran escandalosos ni perfectos, pero había algo en la forma en que se acercaban que me revolvió por dentro desde la primera noche. Empecé a fijarme en ellos noche tras noche, primero con curiosidad, y luego con una clase de rabia muy parecida al hambre. Alma no era más guapa que yo, pero tenía algo que yo nunca había podido fingir ni comprarle a la vida: calma. Esteban la oía con atención. Le acomodaba la silla antes de sentarse y no se distraía cuando otras mujeres cruzaban cerca. Yo intenté acercarme con pretextos simples, aprovechando un lugar en la barra o una coincidencia junto a la salida, pero él siempre me trató con respeto distante. Esa indiferencia fue lo que terminó por enfermarme. Seguí regresando a La Gloria, aunque cada noche salía peor. Ya no me bastaba con sacarle dinero a desconocidos, ni con sentir que todavía podía doblar voluntades pequeñas. Empecé a imaginar cómo sería entrar del brazo de Esteban a una casa limpia, tener ropa guardada en un closet grande, desayunar sin prisa y no temer que alguien me tocara la puerta para cobrarme algo. Sin darme cuenta, dejé de desearlo a él como hombre y empecé a verlo como la salida. Lo peor fue cuando entendí que mi coraje no era contra Esteban, sino contra Alma, por ocupar justo lo mío. Una madrugada de agosto me vi salir sola del salón, con el maquillaje entero y el orgullo hecho pedazos. Había pasado horas mirando a Esteban y Alma bailar despacio, hablarse al oído y tocarse las manos con esa confianza que no se aprende ni se roba. Yo sentía dentro un ruido peor que los celos, como si todo mi pasado se hubiera acomodado para empujarme hacia algo sucio. No quise volver a mi cuarto. Caminé sin rumbo por calles vacías hasta llegar junto al tren. Ahí el aire olía a fierro mojado. Entonces escuché pasos sobre la grava, demasiado cerca para estar sola. La mujer salió de la oscuridad como si ya llevara mucho rato mirándome, sin prisa, sin miedo al tren ni a la hora. Era bajita, de espalda vencida, con un rebozo negro pegado al cuerpo y unas sandalias tan viejas que parecían hechas del mismo polvo del camino. En las uñas llevaba tierra metida, como si nunca terminara de salir de un entierro. No me preguntó mi nombre, ni quiso convencerme de nada al principio. Se quedó a unos pasos, observándome con una fijeza que me incomodó más que cualquier amenaza. Yo pensé en mandarla lejos, pero algo en su cara me hizo sentir que ya sabía demasiado. A veces una reconoce de inmediato a la gente que sabe trabajar con la desgracia ajena. Me dijo, en voz baja, que no era noche para sentarse en los rieles cuando una todavía tenía cuentas pendientes en este mundo. Yo le respondí que no se metiera, aunque en realidad me estaba costando sostenerle la mirada. Ella siguió hablando con una calma extraña, como si en vez de dar consejos estuviera repasando cosas que ya conocía. Dijo que yo cargaba una pérdida vieja en el vientre, una rabia que no me dejaba dormir y el recuerdo de un hombre que me había podrido la vida desde adentro. En ese momento sentí que el pecho se me cerraba. Nunca había visto a esa vieja, pero estaba nombrando mi vergüenza como si hubiera dormido años del otro lado de mi pared. Me pidió que la acompañara hasta su casa, un cuartito levantado con lámina, tablas y costales, escondido detrás de una barda rota, a pocos minutos del tendido ferroviario. Yo no confiaba en ella,
pero tampoco quería volver a mi cuarto ni seguir sentada esperando el tren. Caminé detrás de su rebozo, oyendo perros a lo lejos y el crujido de la grava bajo mis tacones. Adentro olía a hierbas quemadas, alcohol barato, humedad y algo agrio que no supe reconocer. Sobre una mesa había velas cortas, frascos con semillas, listones, platos viejos y una imagen religiosa ennegrecida por el humo, con la cara casi borrada. Fue ahí donde me dijo que se llamaba Severina y que sabía cómo torcerle el camino a la gente. No prometió milagros ni me habló como esas curanderas que endulzan el oído para sacar dinero. Me dijo que podía ayudarme a abrir una puerta cerrada, a mover la voluntad de un hombre, a romper una costumbre que parecía firme. También aclaró que ciertas uniones no se deshacían con rezos, limpias ni remedios de apuro, y que cuando una mujer quería arrancar a otra del lugar que ocupaba, debía estar lista para cargar con algo peor que la culpa. Yo apenas respiraba mientras la oía. No mencioné el nombre de Esteban hasta casi el final, pero ella pareció saber desde antes que yo ya traía todo puesto en un solo hombre, que llegaba acompañado a la gloria, y en la mujer que caminaba junto a él como si el mundo no pudiera tocarlos. Entonces fue cuando puso precio a lo que ofrecía. Dijo que para desviar un destino ya amarrado, hacía falta entregar una vida con peso, una vida manchada, una vida que ya viniera podrida de antes. Según ella, la muerte sola no alcanzaba, tenía que ser una existencia cargada de deuda, abuso o miseria, algo que le diera fuerza al trabajo y dejara abierta la grieta por donde iba a entrar mi deseo. Yo sentí asco de escucharla y, al mismo tiempo, una esperanza tan violenta que me avergoncé de mí misma. Le pregunté si de verdad podía hacer que Esteban se fijara en mí. Severina respondió que podía acercarlo, quebrarlo, inclinarlo hacia donde yo quería, pero no vaciarle del todo lo que ya traía sembrado. Esa última parte la entendí tarde. Me fui de su casa con las piernas flojas y una idea metida en la cabeza, que no logré arrancarme en varios días. Quise pensar que todo había sido producto del cansancio, del alcohol ajeno respirado toda la noche y de mi propia desesperación, pero algo cambió desde entonces. En la gloria ya no miraba a Esteban y a Alma con celos comunes, sino con una especie de cálculo enfermo. Empecé a fijarme en cuándo llegaban, cuántos se quedaban, quién los saludaba, qué días faltaban. Ellos seguían viéndose tranquilos, llenos de ese afecto limpio que más coraje me daba. Yo, en cambio, dormía mal, me despertaba sudando y, a veces, sentía que Roque se me metía en los sueños solo para recordarme que yo todavía no le había cobrado nada. La oportunidad llegó una semana después, de una forma tan miserable que por un momento pensé que la había inventado. Salí del salón más tarde de lo normal y oí que alguien me pedía una moneda cerca de un poste sin luz. Cuando volteé, vi a un hombre flaco, cubierto con un saco roto, tambaleándose por el alcohol y el hambre. Tardé un momento en reconocer a Roque Barrera debajo de esa mugre. Tenía la barba descuidada, los ojos hundidos y una torpeza que lo hacía parecer más deshecho que hombre. Lo que sentí no fue miedo, sino una oleada de rabia tan antigua que me ardieron las manos. Él me miró sin reconocerme del todo. Ese detalle me terminó de endurecer. No lo enfrenté ni le escupí la cara, aunque ganas no me faltaron. Le hablé con una suavidad que no sentía, solo para hacerlo caminar conmigo, y le hice creer que podía conseguirle una botella y un lugar donde dormir la borrachera. Roque aceptó sin preguntar mucho. Subió conmigo a un taxi de sitio y, durante el trayecto, apenas levantó la cabeza. Llevaba años imaginando cómo sería tenerlo enfrente otra vez, y nunca pensé que me lo iba a entregar el mundo así de arruinado, casi vacío, casi deshecho. Cuando llegamos a la zona del tren, Severina ya nos estaba esperando junto a su puerta, como si hubiera sabido desde el principio que yo terminaría regresando con ese hombre a rastras y la decisión hecha. La vieja no mostró sorpresa ni hizo preguntas inútiles. Nos dejó pasar. Sirvió aguardiente en un vaso opaco y me indicó con la mirada que se lo acercara. Roque bebió con la desesperación de quien ya no distingue entre un favor y una trampa.
Poco después empezó a cabecear. Se le aflojaron las piernas y cayó sobre el piso de tierra sin meter las manos. Yo lo vi ahí tendido, respirando con dificultad, y recordé de golpe el olor de su cuerpo cuando se metía a mi cuarto, la voz de mi madre fingiendo sueño al otro lado de la cortina, la fiebre después de aquel aborto sucio. En vez de sentir lástima, pensé que el mundo por fin me había puesto algo de frente, que sí podía decidir yo misma. Entre las dos lo subimos a una carretilla oxidada, que rechinó desde el primer empujón. El camino hasta los rieles se me hizo eterno, aunque estaba cerca. Cada bache le movía el cuerpo como si ya no pesara nada, y esa ligereza me revolvía más que si hubiera venido forcejeando. Cuando llegamos, Severina se apartó un poco y me dejó sola con él. Entendí que quería que yo hiciera la parte final con mis propias manos. Le acomodé los brazos, luego las piernas, y dejé su torso atravesado sobre la vía como quien ordena un costal. En un momento pensé en sacarlo de ahí, pero no por compasión, sino por miedo a lo que estaba a punto de convertirme. Después escuché el tren. No vi el impacto completo porque cerré los ojos justo cuando la máquina estuvo encima, pero el golpe me atravesó de todos modos. Sentí el metal en los huesos, el aire partirse y algo tibio salpicarme la cara. Cuando abrí los ojos, Severina ya se movía entre la tierra removida con una rapidez indecente para una mujer de su edad. Juntó algo en un pedazo de tela, murmuró unas palabras que no entendí y me ordenó volver con ella. Yo vomité junto a unos matorrales y me puse a llorar como no lloraba desde niña, no por Roque, sino por mí. Supe, con una claridad espantosa, que ya nadie podría volver a llamarme víctima completa después de esa noche. Esa madrugada no pude quitarme de encima el olor del fierro, ni lavándome 2 veces. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba otra vez el tren y veía el cuerpo de Roque acomodado por mis manos, no como recuerdo, sino como una orden que seguía ocurriendo. Dormía a ratos, sobresaltada, con la sensación de que algo se me había metido debajo de la piel. Los días siguientes viví con una sensación de fiebre y suciedad que no se me quitaba ni bañándome ni durmiendo. Regresé a la gloria porque Severina me lo había indicado, y porque tampoco tenía otro sitio donde meter la cabeza. Al principio nada cambió, y Esteban siguió sin aparecer. Empecé a pensar que la vieja me había usado para cobrar una deuda del infierno que ni siquiera tenía que ver conmigo. Luego empezaron los rumores. Se hablaba de una desgracia reciente, de una boda suspendida y de una mujer joven que había muerto de manera repentina en días que debían haber sido felices. Nadie decía demasiado, pero todos sabían a quién se referían. Yo escuché el nombre de Alma entre 2 meseros y sentí que se me helaban las manos. Una semana después, Esteban volvió. Entró solo, con el mismo porte de siempre, pero deshecho por dentro, como si alguien le hubiera vaciado el cuerpo y solo quedara el traje colgado de un hombre cansado. Pidió una botella, luego otra, y bebió sin mirar a nadie. Estuvo así durante horas, inclinado sobre la mesa, llorando de vez en cuando con esa vergüenza muda que da ver a un hombre romperse en público. Yo no me acerqué. Me quedé observándolo desde lejos, paralizada entre la culpa y el hambre de lo que había querido tanto tiempo. Cerca de la madrugada se levantó para caminar hacia la salida. Tropezó antes de llegar y vino a caer justo del lado donde yo estaba sentada. Entonces entendí que el trabajo de Severina sí había abierto algo, y que ya nada de lo que siguiera iba a salir limpio. Lo levanté del piso con ayuda de 2 meseros y les dije que yo podía encargarme de llevarlo a su casa, aunque en realidad no quería soltarlo todavía. Esteban apenas podía sostenerse. Olía a licor fino, sudor frío y tristeza antigua, una mezcla que nunca había sentido tan cerca. Como no estaba en condiciones de dar una dirección clara, terminé llevándolo a mi cuarto, con miedo de que al amanecer me odiara por haberlo tocado siquiera. No pasó eso. Despertó entrada la mañana, con la cara hundida y los ojos de alguien que llevaba días sin entender el mundo. Me pidió agua. Luego se quedó sentado en la orilla de la cama, mirando la pared descascarada como si intentara recordar cómo había terminado ahí. Cuando por fin habló,
No me dio explicaciones completas, pero dijo lo suficiente para que yo entendiera lo principal. Alma había muerto unos días antes, de forma repentina, justo cuando estaban cerrando detalles del matrimonio. No quiso entrar en detalles, solo dijo que desde entonces la casa le parecía ajena, que el aire le pesaba y que dormir se había vuelto una tarea imposible. Yo escuché en silencio, fingiendo compasión limpia, aunque por dentro ya sabía algo que me daba vergüenza reconocer. Después de esa mañana pasaron algunos días sin noticia suya, y cuando volvió a buscarme ya traía en la cara esa necesidad muda de no quedarse solo. Al principio fueron visitas breves, casi siempre para beber y no hundirse en el silencio. Luego se fueron volviendo costumbre. Me llevaba a comer a lugares donde antes yo ni siquiera me habría atrevido a entrar. Me compraba ropa sin preguntarme cuánto costaba y me hablaba con una delicadeza que yo confundí con cariño. Entendí pronto que no se había acercado a mí por lo que yo era, sino por el hueco en el que se quedó viviendo desde que perdió a Alma. Pero, aún así, me dejé arrastrar. Hay dolores ajenos en los que una se mete creyendo que al final se van a parecer a un hogar. En pocos meses, mi vida cambió de un modo que antes solo había sabido imaginar con rabia. Dejé el cuarto del edificio viejo y me mudé a una casa amplia, de muros claros, con un comedor que olía a madera nueva y ventanas que daban a un jardín pequeño, demasiado limpio para alguien como yo. Esteban me presentó ante su gente con formalidad y, al poco tiempo, me pidió que me casara con él, más desde el derrumbe que desde el enamoramiento. Acepté sin pensarlo demasiado, como si decir que no fuera a escupirle a todos los años de hambre que llevaba encima. La boda fue discreta. Algunas personas cuchichearon por la prisa, pero a mí ya no me importaba la opinión de nadie. Durante un tiempo me sentía a salvo. Me acostumbré a la ropa fina, a las llaves del coche, a los perfumes caros, a la tranquilidad de saber que la despensa siempre iba a estar llena. También aprendí a moverme dentro de una casa que no había empezado conmigo. En ciertos cajones quedaban fotografías viejas, recibos con una letra que no era la mía, adornos elegidos por otra mujer y una vajilla que Esteban nunca quiso cambiar. Una vez lo encontré de pie frente a un aparador, mirando una taza astillada como si acabara de oír una voz. Esas cosas me inquietaban, pero me repetía que el pasado se iba gastando solo cuando una presencia nueva ocupaba todos los rincones. Yo estaba decidida a ocuparlos. Había llegado demasiado lejos como para conformarme con una mitad. Sin embargo, desde el principio hubo pequeños detalles que no me dejaban descansar del todo. Esteban podía pasar una tarde entera atento y amable, como si de verdad quisiera quedarse ahí, y, de pronto, se quedaba ido mirando hacia cualquier punto, como si adentro de su cabeza hubiera una puerta entreabierta a la que yo no tenía acceso. En algunas fechas se encerraba más de la cuenta o llegaba con el gesto endurecido, sin ganas de hablar ni de comer. Yo intentaba acercarme con paciencia, convencida de que el tiempo haría el resto. Quería que nuestra vida se afirmara de una vez. Empecé a pensar que un hijo terminaría de amarrarme a una vida que todavía se sentía prestada. Esa idea se volvió necesidad antes de que yo misma me diera cuenta. Dejé de ver un embarazo como parte natural del matrimonio y empecé a entenderlo como la prueba definitiva de que ya nadie podría sacarme de ese lugar. Cada mes que pasaba sin noticia me llenaba de una ansiedad que no sabía esconder. Al principio fingí tranquilidad y me repetí que era cuestión de esperar. Luego llegaron las cuentas, los calendarios, las visitas discretas al médico y esa vergüenza silenciosa que deja sentirse fallada en un mundo donde todo lo demás, por fin, parece acomodado. Algo en mi cuerpo volvió a sentirse abierto y manchado por un pasado que yo había querido enterrar. Los estudios confirmaron lo que en el fondo yo ya temía desde hacía años, aunque nunca había querido nombrarlo. El procedimiento que me hicieron a los 16 me dejó daños irreversibles, y las probabilidades de embarazo eran mínimas, casi nulas. Salí del consultorio sintiendo que me habían arrancado otra vez una parte del cuerpo, solo que esta vez sin sangre. No lloré delante del médico ni de Esteban. Esperé a llegar a la casa,
encerrarme en el baño y sentarme en el piso frío para entender que Roque seguía vivo, de alguna forma, dentro de mí, no como hombre, sino como daño. Todo lo que yo había hecho por escapar de aquella historia terminaba regresando por el mismo sitio. Cuando Esteban supo la verdad, no me gritó ni me culpó. Habría sido más fácil soportarlo si lo hubiera hecho. Lo que vino fue peor, una distancia educada, un desinterés lento y esa manera nueva de tocarme como si ya no esperara nada de mi cuerpo. Empezó a salir más por las noches, primero con pretextos de trabajo, luego sin pretexto alguno. Volvía oliendo a alcohol y tristeza, la misma mezcla de la primera vez, pero ahora sin recargarse en mí para no caerse. Yo fingía dormir mientras él se quitaba los zapatos y se quedaba sentado al borde de la cama, lejos, callado, como un viudo que se hubiera metido en el cuarto equivocado. Mi cabeza empezó a llenarse de sospechas. Imaginé otra mujer, otra piel, otro vientre ocupando lo que yo no podía ofrecer. Varias noches pensé en seguirlo, y varias veces me contuve por miedo a confirmar algo que terminara de romperme. Al final lo hice, en una madrugada seca de noviembre. Esperé a que saliera y lo seguí con el coche a distancia, cuidando que no me viera en los altos. No fue a un hotel ni a una casa escondida. Tomó una avenida vacía y luego el camino que llevaba al panteón municipal. Lo vi bajarse con una botella en la mano y caminar hasta una de las secciones viejas. Sentí un frío tan hondo que me costó salir del auto. Me quedé escondida detrás de un mausoleo bajo, viéndolo a lo lejos mientras se sentaba frente a una tumba y empezaba a beber, como si esa tierra pudiera devolverle algo. Tardé unos segundos en distinguir el nombre sobre la lápida, pero cuando lo hice sentí que se me iba toda la sangre de la cara. Era la tumba de Alma Verduzco. La fecha de muerte coincidía con los rumores que yo había escuchado en la gloria. Había flores secas, un listón descolorido y una pequeña figura de yeso a un lado, de esas que se ponen cuando alguien se va antes de tiempo. Esteban acariciaba la piedra con la palma abierta y bajaba la cabeza del mismo modo en que un hombre se inclina ante algo sagrado. En ese momento entendí que yo nunca había ocupado su lugar. Solo me había metido en el hueco que dejó la desgracia. No volví a la casa de inmediato. Fui directo con Severina, manejando sin ver bien el camino, y golpeé su puerta con una desesperación que ya no tenía forma. Cuando salió, no se sorprendió al verme. Me oyó deshacerme en reclamos y me dejó vaciar el coraje sin interrumpirme. Luego me dijo, con esa misma calma del primer día, que su trabajo había sido abrir el paso, derrumbar la costumbre y torcerle el rumbo lo suficiente para traerlo hasta mí. También dijo que jamás me prometió sacarle de raíz lo que él llevaba guardado. Hay afectos, explicó, que pueden ensuciarse, desviarse o quedarse quietos un tiempo, pero no por eso se arrancan de raíz. Yo escuché demasiado tarde la advertencia que ya me había dado. Salí de ahí sintiendo que ni siquiera el odio me alcanzaba para sostenerme. Había entregado una vida, cargaba otra muerte encima y, aún así, seguía siendo la mujer que miraba desde afuera una felicidad ajena. Conduje hasta la zona del tren casi sin pensarlo, guiada por ese impulso que ya no se siente como decisión, sino como regreso. El lugar estaba igual de solo que la primera noche. Me quedé dentro del coche, mirando los rieles, oyendo el motor y mi propia respiración desacompasada. Recordé a Roque sobre la vía, a Alma bajo la tierra, a Esteban arrodillado frente a una lápida. Y supe que mi historia llevaba mucho tiempo cerrándose en círculo, sin que yo quisiera verlo. Cuando escuché el tren a la distancia, aceleré. No lo hice con furia ni con dramatismo, sino con una serenidad enferma, como quien por fin acepta el tamaño real de lo que arruinó. El impacto no me mató. El vagón arrastró el coche, lo torció y lo abrió como si adentro no fuera nadie. Luego todo se volvió ruido blanco, metal y oscuridad. Desperté tiempo después en un hospital, llena de tubos, con la mitad del cuerpo convertida en ausencia. Había perdido las 2 piernas y un brazo. La cara quedó tan dañada que necesité meses para atreverme a verme reflejada.
Esteban pagó algunas cuentas al principio y luego desapareció de mi vida, con la misma distancia con que siempre me había pertenecido. Ahora sobrevivo pidiendo ayuda en una esquina donde nadie me reconoce a primera vista. A veces alguien me mira con lástima, otras con miedo, y casi nadie imagina lo hermosa que decían que fui. Yo no cuento esto para aliviarme, porque hay culpas que ya no se deshacen ni confesándolas enteras. Lo cuento porque todo lo que quise arrancarle al destino terminó cobrándose en mi propio cuerpo. Creí que el horror había empezado cuando conocí a la bruja, pero no, había empezado mucho antes, el día en que acepté que una vida ajena valía más que la mía y que, para ocupar su sitio, yo misma estaba dispuesta a volverme peor que aquello de lo que quería escapar.